Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis del nuevo episodio de Blood Flowers. Sabia trae la caja que contiene las pertenencias de Dylan. Dice que tiene una última petición. Quiere que Terget se lo quite. Dylan le cuenta a Gul lo que quiere Sabia. Luego le dice que ya no se inclinará ante ella. Dylan quiere ir a Baran. Apagarlo. Dylan llama a su padre. Dice que quiere ayuda con algo. Le pide que investigue sobre Sabia. Pero dice que quiere mantenerlo en secreto. Dice que incluso si me quedo con él, no sé nada sobre él. Dice que no le gusta hablar de sí mismo. Sabia, por otro lado, ha perdido todas sus esperanzas sobre Dylan. Por eso llama a Hassan. Dice que si quieres ganarte mi confianza, saca a Terget inmediatamente. Miró la caja que le llevaron a Baran Dylan. Ahora dentro hay libros, hebillas y anillos. Dylan le lleva la caja a Baran. Sin embargo, la hebilla y el libro ya no están dentro. La mente de Baran se vuelve muy confusa. Mientras Hassan intenta encontrar una manera de sacar al hombre, queda atrapado en el Éufrates. Frat piensa que no es digno de confianza porque no sabe que Terget está aquí. Kudret se da cuenta de esto. Mientras explica, dice, actué contigo. Él la calma diciéndole que no existe tal problema. Baran llega a Dylan. Dylan está leyendo un libro. Baran cree que existe una relación entre el libro y Touke. Dice que algo anda mal contigo. Kudret llega a Hassan. Él pregunta cómo supo que Terget estaba aquí. Él dice, soy un Karaba y por supuesto que lo sabré todo. Por otro lado, Cian está muy enojado. Toma su arma y quiere matar a Terget. Sin embargo, Dylan entiende lo que Cian quiere hacer. Interviene inmediatamente. Luego va a Dylan Baran. Él dice, ¿cómo puedes darle un arma? Dice que es demasiado joven y actúa sin pensar. Mientras tanto, entra Azade. Él dice que no te involucres. Baran saca a Azade. Entra Baran. Dylan dice que no puedes proteger a tus seres queridos bajo la sombra de un arma. Baran se enoja y sale de la habitación. Por otro lado, Dirya hace todo lo posible para lastimar a Gul en cada oportunidad. Él le pide que recoja su vestido de novia. Recoge rosas y hojas. Cuando sale al jardín, Dylan se le acerca. Dylan dice que soy consciente de lo que hizo Dirya. No podemos decir que nos encanta. Pero dice que hay que tener paciencia. Luego abraza a Gul. Dylan se quedó dormido en la habitación, tiene una hebilla en la mano. Baran experimentó una contradicción entre las actitudes y las palabras de Dylan. Luego sale. El tío Ahmed se acerca a él. Él ve que ella está sola y confundida. El tío Ahmed da consejos como siempre. Cian va al jardín. Llama a su hermano. Mientras tanto, Baran recibe un disparo. Todo es un sueño. Cuando Cian se despierta, toma una decisión. Cian ya no quiere vivir con este miedo. Agarra su arma. Dylan le dice a Baran que el desayuno está listo. Por otro lado, Gul irá a encontrarse con su amigo de la infancia Saleh. Gul, que luce muy hermosa, no pasa desapercibida para Frat. Pregunta a dónde fue. Sin embargo, no puede obtener una respuesta a su pregunta. Dylan se pregunta si aprendió algo sobre Sabia. Seyid dice que se reunirá con un amigo y obtendrá información. Cian llega a Baran. Él dice, mientras ese hombre permanezca en silencio, no puedo sentirme tranquilo. Baran dice que no te preocupes, él hablará. Cian toma su arma y se va. Dylan lo ve. Informará a Baran inmediatamente. Dylan cuenta lo que hizo Cian. Baran previene a Cian. En el caos exterior, Terget es secuestrado. Estoy esperando tu emoji en los comentarios. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.